Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 12, algunos versículos para desarrollar el tema. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. Recordamos que la semana pasada hemos estado hablando acerca de sembrar y lo que nos ha llamado en este año en particular la palabra de sembrar, segar y hacer el trabajo del Señor. Todas estas cosas son muy importantes. Vimos acerca de sembrar en un ambiente injusto en el libro de Habacuc. Vimos acerca de sembrando en tiempo de escasez, también en el libro de Habacuc la semana pasada. Y hoy vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan 12, 24 al 26. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente. Bueno, vamos a retroceder al 23 para ver un poquito del contexto. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y entonces, si le podemos poner un tema o un título a este mensaje, es Trigos en manos de Dios. Sembrando todo este año que Dios nos ha llamado. Aquí está una interacción entre Felipe, el discípulo, uno de los discípulos de Jesús, con Jesús, que versículos anteriores, comienza del 20, que dice que habían unos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Tenemos ahí personas de otra religión, paganos, ¿no? Los griegos. Ellos habían escuchado de Jesús. Y entonces aquí es donde le pregunta a Felipe acerca de ver al Padre. Y esto tiene que ver con la Trinidad también. Es importante también. Y entonces Jesús le dijo, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Y a dónde está hablando Jesús? Del Padre y Él. Y entonces llega a hacer estas declaraciones bien importantes para el cristiano. Si somos trigos en las manos de Dios. De cierto os digo. Esta frase lo usa Jesús, significa verdaderamente. Esto es seguro, 100%. Cada vez que Jesús dice de cierto, es como como en el Antiguo Testamento, la firma de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí Jesús usa esto, de cierto. Y entonces hizo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para nosotros como cristianos, especialmente en este año y todo el tiempo, tenemos que tener en cuenta que hay algunas cositas muy importantes. Primero, si somos trigos en las manos de Dios, tenemos que caer en la tierra. Y recordemos, la tierra es a donde Dios nos ha plantado. Cada uno tiene un diferente llamado, diferentes cosas que tenemos que hacer para el Señor, diferentes ambientes de influencias en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, y ahí es la tierra donde nos ha puesto el Señor. Pero también tiene que ver
con el nacer de nuevo. Tiene que caer en la tierra y morir. La vida del cristiano es caracterizado por la muerte, espiritualmente hablando, al yo. Tenemos que morir al yo, a mi deseo, a lo que yo quiero hacer y ponerlos en las manos del Señor. Y esa es la decisión más crítica en la vida del humano, de entregar lo de uno en las manos del Señor y ahí morir. Entonces está caer en la tierra, lugar donde Dios quiere, morir, y entonces eso, el producto lleva mucho fruto. Y también en el texto está una hermosa ilustración de lo que Jesús iba a hacer, porque está hablando de que el Hijo del Hombre sea glorificado, que Jesucristo dio el ejemplo. Él cayó en la tierra, o sea, murió, fue sepultado, y cuando resucitó, ahí la redención a través de la salvación, de lo que nos ofrece a nosotros, es lo que lleva mucho fruto. Él dio el ejemplo y ahora nosotros tenemos que dar ese ejemplo también. O sea, tenemos que hacer eso, morir al yo. Y esto es diariamente. Entonces, si hacemos todo eso, porque dice en el 25, el que ama su vida, la perderá. Y esto es muchas cosas del cristiano, el cristianismo, de la vida del cristiano, va contrario a la naturaleza del mundo o la lógica del mundo. Que ¿cómo es eso? Que no, uno tiene que vivir para hacer cosas en la vida. No, pero el cristianismo, lo que Dios dice aquí es morir. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y entonces es a entregarla en las manos de Dios. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, ahí está hablando realmente de que sabemos que estas cosas son terrenales. Es realmente tener el valor de qué es la prioridad en la vida espiritual, si es lo eterno o lo terrenal. Simplemente qué es más importante, y lo que Dios quiere que nosotros tengamos lo eterno por sumamente importante. No es que no vamos a hacer nada, vivir aquí como meternos en una cueva, hacer nada de eso, escaparnos del mundo o que el mundo es malo. Es el sistema, como vimos con los niños, el sistema del mundo. No es la gente, no es la tierra, es el sistema malo. Entonces, para vida eterna guardará. Y entonces, y todo eso está conectado al 26. Si alguno me sirve, sígame. El servicio no puede uno servir sin caer en la tierra, morir y dar frutos. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, por los frutos los conoceréis. Y entonces hay un proceso para el cristiano. Uno no puede brincar procesos. Entonces está el servicio, y el servicio es seguir al Señor en lo que Él quiere. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y con el servicio viene la honra. Recordemos en Samuel que Dios le dijo, los que me honran, Él va a honrar. Yo honro a los que me honran. Y entonces, todo esto del servicio es muy importante. Si me acompañan a Juan 10. Juan 10 habla, el 26 está hablando de que está aquí bien cerca, cómo vamos a servir al Señor. Está hablando del pastor de las ovejas, y dice unas frases o unas declaraciones bien importantes en Juan 10, 26 al 29. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Está respondiéndole aquí a los que no creían en Él. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando uno está sirviendo al Señor, o sea, cayó en la tierra, murió, dio fruto, sirvió al Señor, lo sigue, eso es escuchar al Señor. Entonces estamos en las manos de Él, estamos oyendo su voz y nadie nos va a arrebatar de sus manos. Es muy importante. En el servicio incluye la protección de Dios. Van conectados. Si nosotros estamos sirviendo a Dios, siguiendo a Dios, Él nos va a proteger. Él cuida de los que le sirven. Y entonces, y acompáñenme a Juan 9, que todo esto es muy importante. Trigos en las manos de Dios, sirviendo, buscando al Señor. En Juan 9, 23, hay unas declaraciones muy grandes que es muy importante y central de la vida del cristiano, que muchas veces se olvida. Lucas 9, 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye, o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al reino de Dios. Ok, solo hasta el 26. El tema es de los sembrar. Y aquí está hablando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, escribiendo lo que Jesús dijo. Algo importante: tenemos que negarnos a sí mismo. Eso es trigos. Si somos trigos del granero del Señor, como dice la alabanza, trigo soy del granero del Señor, vamos a tener que negarnos a sí mismo. Esto implica una consagración total, sin distracciones, ni acomodándola. O sea, es dar todas las partes de nuestras vidas al Señor. Y abandonar las ambiciones egoístas. O sea, es todo para Dios, y eso no es aburrido. Muchas personas piensan que el cristianismo es aburrido. Sin embargo, cuando uno se deleita en el Señor, como dice el Salmo 37:4, Él nos concederá las peticiones de nuestros corazones. Estamos sirviéndolo a Él, estamos siguiéndolo a Él. Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a enseñar cosas, como dice Jeremías 33:3, que no sabemos y ocultas. Y entonces está aquí negarse a sí mismo, está también tomar su cruz. Y una frase importante que Lucas pone aquí, que en Mateo no sale: cada día. Tomar la cruz es cada día, no es una vez cuando uno se convierte ya. Es cada día. Y es interesante porque esta cruz era lo que el Imperio Romano usaba para castigar. Era lo más cruel que tenía este Imperio Romano, para matar a personas. Un símbolo de crueldad. Pero Jesús dice: toma tu cruz. Y entonces lo que el mundo dice que eso es feo, eso es malo, eso es terrible, el símbolo que Jesús usa para nosotros, para que nosotros demos mucho fruto. Y entonces tomar tu cruz cada día y termina ahí y seguir a Jesús. Otra vez hay un proceso. No podemos seguir a Jesús sin tomar la cruz nuestra cada día. Cada uno de nosotros tenemos una cruz diferente. O sea, las cosas que tenemos que lidiar cada día. Incluso el apóstol Pablo, con todas las revelaciones y lo que tenía, él tenía un agigón, que las cosas que tenía, y muchas veces vemos a través de la historia en la Biblia, y los misioneros y héroes de la fe
mártires, que habían cosas que nadie tiene la vida perfecta, nadie tiene una vida que no tiene nada, o sea, no tiene ninguna oposición. Y entonces entreguemos nuestros planes, nuestros placeres, y todo esto está conectado. Seguir, importante, en Mateo 7, 21. Ese Mateo 7 es muy importante. Si somos trigos en las manos de Dios, si vamos a negarnos a sí mismo, si vamos a dar mucho fruto, tenemos que escuchar este consejo de Mateo 7, que está una advertencia de Jesús sobre los falsos. Entonces dice en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces está hacer la voluntad del Padre, que es oír la voz de Dios, como vimos en Juan 10, leer su palabra, creer su palabra, seguirlo cada día, tomar la cruz cada día, y eso es lo que va a traer frutos, y eso es lo que va a hacer que nosotros crezcamos. Recordemos también, importante, el trigo. Estamos hablando de trigo, que si somos trigo, la ilustración del trigo. El trigo es importante, se utiliza para varias cosas, para cocinar. Recordemos que al final Jesús va a recoger su trigo y va a separar a la ceniza del trigo, porque también tenemos que tener en cuenta, si somos trigos en las manos del Señor, también vamos a tener interacciones con la cizaña, quiero decir, porque dice que la cizaña crece con el trigo y es casi similar, y por eso en Mateo 7 habla Jesús acerca de que por los frutos los conoceréis. La cizaña está al lado del trigo, pero Jesús se encargará al final de separar. Y también en Lucas 22:31, algo importante, si somos trigos en las manos de Dios, dice aquí una interacción con Jesús y Pedro. Al igual que Pedro, Satanás a Pedro le pidió zarandearlo como trigo. Entonces nosotros también puede haber situaciones o veces que Satanás le pide a Dios zarandearnos, al igual que Pedro. Pero es interesante porque Dios no le dice en esa interacción en Lucas 22:31, Dios no le dice Pedro, Pedro, le dice Simón, Simón. O sea, cuando viene Satanás es a la debilidad de uno. Y Simón, Simón representaba la carne de Pedro, porque Pedro fue el nombre que Jesús le dio, que le cambió. Y entonces, pero aquí le dice Simón, Simón. Entonces, eso es lo que tenemos cada día, la cruz, lidiar siempre. Tenemos que cuidarnos que viene Satanás a zarandearnos y le pide permiso a Dios. Tenemos que recordarnos que estamos rodeados de cizaña. Y muchas veces parece igual, pero nosotros somos del granero del Señor, somos trigos en las manos del Señor. ¿Y cómo vamos a hacer? Caer en la tierra, morir, llevar mucho fruto, amar su vida, vamos a perderla, vamos a aborrecer la vida de este mundo y guardar para la vida eterna. Vamos a servir a Jesús siguiéndolo, y entonces vamos a tomar nuestra cruz, negarnos a sí mismo. Y eso es lo que el Señor quiere en este día. Vamos a sembrar y que somos trigos, pero busquemos al Señor. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, a entender que somos trigos en tus manos, Señor, y las cosas que tenemos que hacer para llevar mucho fruto. Hay un proceso que nos has dado, Señor Jesús, una guía en tu palabra, Señor, que tenemos que primeramente caer en la tierra donde nos has plantado, Señor, y morir, Señor Jesús, morir a nosotros, al ego, Señor Jesús. Señor, ayúdanos para poder dar mucho fruto, Señor, y a la misma vez, Señor, tomar nuestra cruz cada día, Señor Jesús, negarnos a sí mismos, Señor, para que tú
seas glorificado, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, en este proceso que estamos aquí en la tierra, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, y te pedimos que nos fortalezcas, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor Jesús, a serte fiel, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, incluso cuando viene Satanás a zarandearnos, Señor, a mantener nuestra vista en ti, Señor Jesús. Y, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. No queremos simplemente decir Señor, Señor, Señor. Queremos hacer la voluntad del Padre, Señor. Queremos seguir tu voz, Señor, como el buen pastor, Señor. Oír tu voz, Señor. Ovejas obedientes, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Te pedimos en esta semana que nos ayudes a poner en práctica esta palabra y todo este año, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.